Bueno, Bueno, seguimos con la segunda parte, ¿sí? De la clase. Bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Era el tema de los medios de contraste, o sea, en qué casos se utilizaban y qué teníamos que tener en cuenta con respecto a los medios de contraste que uno utilizaba. Bien, si vos vas a hacer una TC con medio de contraste, obviamente tenés que tener en cuenta qué tipo de medio de contraste es, la molaridad, la viscosidad, lo que decíamos antes. Ahora, también tenés que tener en cuenta si tenés bomba inyectora. Cuando vos utilizás la bomba inyectora, lo que vas a tener que tener en cuenta es cómo la conectás y cómo la cargas. Eso es tema de otra clase, ¿sí? Para no enloquecer. Lo que sí es importante es dónde están cada una de estas cosas. O sea, el comando de la bomba inyectora, que es el que aparece ahí en una de las diapositivas, ¿sí? De los power, lo vas a ver porque ves la pantallita. Eso está en la workstation, ¿sí? En la workstation vos lo que vas a tener es el comando. Fíjate que ahí, en esa diapositiva, lo que te explica es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el caudal. O sea, y la cantidad. El caudal es la velocidad a la que pasa el contraste, ¿sí? O sea, el caudal, por ejemplo, para una TC cualquiera, que no sea una angio es para contrastar vasos, ¿sí? Que no sea una angio es de 3,5 o de 2,5 puede ser, ¿sí? A 3,5 más o menos, o a 4 si querés también, mililitros sobre segundo. Por eso hablamos de velocidad. Y si vos querés ver una angiotac, la angiotac es distinto porque vos necesitas un caudal mucho más rápido. Aparte la forma de inyectar el contraste viene siendo venosa, pero es en bolo, es mucho más rápido la forma de administrar el contraste por la vena que para una TC cualquiera o una TC común, ¿sí? Estándar, como puede ser, por ejemplo, una TC de cerebro sin contraste o simple, se llama también, una TC de tórax, ¿sí? Una TC de abdomen. Ya estoy, ¿eh? ¿Me escuchás? sí, sí. Bien, se había cortado, perdón. Bueno, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta también es, por ejemplo, cómo se lo voy a administrar. Bueno, lo que estábamos diciendo recién. ¿Y cómo armo yo la bomba inyectora? ¿Sí? Vos para armar la bomba inyectora tenés ahí en uno de la parte táctil, ¿sí? La bomba inyectora es una pantalla táctil que está en la workstation, al lado del CPU. Ahí Sí. yo lo que tengo justamente es eso, ¿sí? Decir, bueno, lo voy a armar, qué cantidad de contraste le voy a pasar al paciente, ¿sí? De qué manera, cuánto y en cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo espero entre que empezó a pasar el contraste y largo el contraste? ¿Está bien? Eso también es importante. No puedo dejar pasar mucho tiempo entre que largué el contraste, porque la bomba va a estar obstruida, clampeada, ¿sí? Hasta que yo necesite utilizarla. ¿Por qué? Porque primero tengo que posicionar al paciente, después hacer el scout, ¿sí? Y después de hacer el scout, ahí, que es el primer barrido, después voy a tener que hacer el segundo barrido, y al tercer barrido, que es el que va con contraste, Ay, desclampear la recién. bomba, claro, desclampear la bomba y permitir el pasaje de contraste. Bueno, entre eso, entre el pasaje de contraste y que empiece a irradiar, tiene que pasar un tiempo. Este tiempo generalmente es de 20, 25 segundos, ¿sí? Pero en una angio no, es de 5 o 10 segundos, porque si no se me lava el estudio, ¿sí? No me capta el contraste. ¿Entiende? Sí, sí. Bien. Después voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, que es muy importante, es el posicionamiento del paciente. Cuando vos posicionás, por ejemplo, un paciente para una TC de cerebro, lo que vas a tener que tener en cuenta, primero, es la alineación, ¿sí? O sea, la línea media del cuerpo va a tener que coincidir con la línea imaginaria media de la camilla, ¿sí? Y también el tema de la rotación. O sea, no puede estar así el paciente porque si no la estructura anatómica, cuando vos hagas el scout, te va a quedar rotada. Algo importante para posicionarlo que es, bueno, primero lo que vos puedas hacer desde tu lugar. Por ejemplo, esto es algo de práctica, ¿no? Pero que seguramente les va a servir. Pararte por detrás del gantry, tomar al paciente de esta zona, ¿sí? Acomodarlo y hacer que la nariz del paciente coincida con el espacio que hay entre ambos pies. Y vos pensás que el paciente está en decúbito dorsal. Esta es una Sí. forma.
Otra de las formas es con los láseres de posicionamiento, que sería lo más correcto, ¿no? Pasa que eso ayuda a lo práctico, digo, ¿no? Eso no está en un libro, o sea, Sí. digo a los fines prácticos. ¿Vos qué vas a tener que tener en cuenta? Primero, los dos láseres transversales, ¿sí? Los dos láseres transversales que te van a marcar de dónde a dónde vos vas a tomografiar. Por ejemplo, si es un cerebro, aparte de utilizar un accesorio que es una polla cabeza, ¿sí? Que es algo así como cóncavo, donde el paciente apoya toda la zona occipital, ¿sí? Ahí en esa zona vos lo que vas a hacer ahí es apretar un botoncito de la botonera. Fíjate que hay una diapositiva que tiene toda la botonera determinada. Hay una que dice que es como una luz, como una lamparita. Esa es la que te habilita en los láseres de posicionamiento. Entonces, los dos láseres de posicionamiento transversales son los que te sirven para la marcación del cero. Marcar el cero quiere decir delimitar el espacio de dónde a dónde vas a tomografiar. En un cerebro vas a tomar como referencia un láser por 2 dedos por encima de la calota y el otro láser a la altura del maxilar superior, por ejemplo. Y el láser longitudinal, que indirectamente te va a marcar la entrada de la camilla al gantry. ¿Por qué? Porque vos, en el caso del cerebro, vas a seguir la línea auricular, pero en otro caso cualquiera, vas a seguir la línea axilar. Entonces, por eso te va a quedar el cuerpo dividido en superior e inferior con respecto al láser longitudinal. Vos pensás que está en decúbito dorsal, ¿sí? Todas las tomografías se hacen en decúbito dorsal, excepto las de codo, antebrazo, muñeca y mano, que se hacen en decúbito ventral. ¿Está bien? Y ahora con el multislide, el macizo facial también se hace en decúbito dorsal. En cambio antes, con el helicoidal, el de tercera generación, se hacía como una HIRS, el macizo facial. El paciente en decúbito dorsal, ventral, perdón, en una posición de HIRS. ¿Está bien? Y quedaba como un corte coronal. Lo que pasa es que con el multislide vos tenés la posibilidad de utilizar el MPR, que es la reconstrucción multiplanar. Entonces, Claro. hacer un macizo facial, por más que corte axial, como es lo que corta lo que barre la tomografía, después cuando vos hagas la reconstrucción multiplanar, obviamente, ¿de dónde vas a hacer más cortes? Y del coronal, porque es el que más te va a servir para ver un macizo facial, en ese caso. Y con una ventana ósea, ¿no? O parénquima si querés ver senos paranasales, por ejemplo, partes blandas. Acá en cerebro vas a seguir esa línea auricular, pero eso es solo para el tomógrafo, para la entrada de la camilla al gantry. Ahora, lo que yo explicaba antes es que vos podés angular el gantry o podés angularlo directamente de la workstation, que es donde te va a convenir. Una vez que vos haces el scout, ¿sí? Que es el escanograma, eso te sirve para ver, para asegurarte que toda la parte anatómica que vos querés tomografiar está dentro de la imagen. No cortaste nada. Pero ¿qué pasa? Te sale una parrillita. Ahí en una de las diapositivas que está, es una parrillita así, que tiene como línea. ¿Sí? Bien, y ahí te marca el espacio que hay entre milímetro y milímetro. Todos los protocolos barren milímetro en milímetro, según qué protocolo sea, eso ya está preestipulado, te dice de cuánto en cuánto. ¿Sí? Bien, una vez que vos tenés eso, ¿sí? Lo que vas a hacer es, esa parrillita la vas a abrir. Eso es el campo de visión, o FOV, ¿sí? O sea, una vez que vos hiciste el scout, que ya posicionaste al paciente, los brazos, o sea, el posicionamiento en cerebro es paciente en decúbito dorsal, con los brazos al costado del cuerpo, apoyando la zona occipital sobre la polla cabeza, y alineado con los láseres de posicionamiento. ¿Sí? Los láseres transversales, uno por 2 dedos por encima de la calota, el otro a la altura del maxilar superior, algunos lo estiran hasta el maxilar inferior, no estaría mal tampoco según lo que se quiera ver, y el láser longitudinal a la altura de la línea auricular. ¿Sí? Una vez que yo hago el scout, que ya cargué todos los datos en mi sistema, que hice todas las, metí todo en el sistema DICOM, lo que voy a hacer es hacer el scout. Hago el scout, veo esto. Cuando me aparece esa parrillita, ¿sí? Lo que tengo que hacer es abrirla. ¿Por qué? Porque si no, cuando haga el segundo barrido, me va a barrer solamente ese espacio que está marcando la parrilla.
¿Cómo la abrís? Claro. Con el mouse, con el cursor, ¿sí? Entonces yo abro para que me quede 2 dedos por encima de la calota y para que me quede a la altura del maxilar superior. Una vez que hice eso, esto estoy todo dentro del primer barrido, que es el Scout, ¿sí? O escanograma se llama también, o Scout View. ¿Qué hago con ese FOV, o campo de visión, que es la parrilla? Me paro en el centro y lo inclino de manera que me quede la parrilla completa orientada con la línea órbito-meatal. ¿Está? ¿Qué me aseguro Sí, con eso? Que se va a dividir el cerebro entre calota y base, como anatómicamente correspondería. Si no, me va a quedar como chanfleado el corte, ¿sí? Si claro. por ahí me tapan los ventrículos o cualquier estructura, me tapa otra. Te puedes comer un tumor chiquito, por ejemplo, o cualquier otra patología. ¿Está bien? Sí, Ahora, sí. una vez que vos tenés eso, haces el segundo barrido, ¿sí? De la misma forma, o sea, ya no tenés que volver a abrir el FOB, porque ya lo abriste en el primer Scout. Algo importante, si en el Scout te tira una imagen con artefacto o borrosa, hay que volver a hacer la tomografía, hay que anular el estudio, volver a cargar los datos, volver a posicionar al paciente y volver a repetirla. ¿Por qué? Porque si no el MPR te sale peor y la imagen va a estar pésima, ¿sí? Te quita muchísima calidad de la imagen. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, Se empieza todo de vuelta. exacto. Tengo que empezar todo de vuelta, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que es recontra importante es hacer el segundo barrido sin contraste. Si fuera que es sin contraste, listo, el paciente se va y vos después podés hacer todas las reconstrucciones en un post-procesado, todas las que vos quieras, ¿sí? Ahora, cuando tenés que hacer con contraste, vos ahí tenés la bomba inyectora clampeada. Si vos mirás la diapositiva, vas a ver que hay como una manguerita enrulada, que una conecta al extremo de la bomba y la otra conecta con la vena del paciente. ¿Está bien? Por ahí va a pasar el contraste. Después ya vamos a ver en una clase en particular cómo se maneja la bomba, cómo se carga, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, una vez que vos desclampeás la bomba, la manguerita esta, lo que vas a hacer es que pase contraste, pero vos ya programaste en la pantalla táctil de la Workstation cómo va a manejarse esa bomba, ¿sí? Entonces, cuando vos entrás y le decís al paciente, le tenés que explicar que vas a sentir un poquito de calor por el pasaje del medio de contraste, ¿sí? Porque produce vasodilatación. Que no se asuste, que cualquier cosa te levante la mano y que vos lo estás mirando del otro lado del vidrio, ¿sí? O por supuesto ese vidrio está plomado, ¿bien? Vos estás del lado de la workstation. Una Claro. vez que hiciste eso, pasas el contraste, ya todo programado, vuelvo a decir, por la bomba, y una vez que hiciste eso, el paciente se puede ir. ¿Está bien? Siempre es de la misma manera. En realidad, todas las tomografías sistemáticamente se hacen de esa misma forma, ¿sí? Sistemáticamente, en ese orden metodológico. Por supuesto va a depender si es con contraste, sin contraste, si hay que ver, si se ve alguna patología que aparece en la imagen que no estaba, que no se había visto antes, que el médico no la había detectado y la detecta con la imagen, ¿sí? Si se corrobora una patología, ese es el objetivo, si se encuentra otra, qué es lo que piden, ¿sí? Si te pide un corte fino, si te pide una reconstrucción en otro plano. Hacer un corte fino, por ejemplo, es decir, bueno, yo veo, no sé, la tomografía corta en axial. Yo veo en el corte coronal, veo algo que no sé qué es, pero parece algo patológico. No está dentro de la estructura anatómica normal. Y yo apoyo el cursor y en el borde, en uno de los bordecitos, me dice que ese es el corte J1, por decirte algo, J11, ¿sí? Porque tiene ese número de corte y esa letra identificatoria. Si vos ves que la patología está en J11, vas a tener que ir un poquito, 2 o 3 cortes más arriba y 2 o 3 cortes más abajo. Y ahí vas a hacer, eso es hacer un corte fino. Ahí vas a barrer, vas a apoyar, vas a armar una serie más y vas a hacer ese barrido, pero solamente en ese espacio. ¿Está bien? Entonces, si era en J11, vos vas a ir de J8 o 9 a J13.
Entonces, ahí vas a barrer de tejido sano a tejido sano, pero solamente en ese pedacito. ¿Se entiende? Si vos Sí, sí, barrés, se entiende. ¿cómo? Sí, sí, se entiende, se entiende. Si vos barrés solamente en ese pedacito, vas a tener mayor detalle de lo que querés ver. ¿Entendés? Eso es hacer un corte fino. Y así después se van haciendo todas las tomografías, por supuesto que depende de la patología, ¿sí? Que se quiere evaluar y de lo que te pidan, porque ya te digo, a lo mejor vieron algo diferente que no estaba previsto, entonces si el médico está ahí te dice, bueno, a ver, fíjate en estos planos y fíjate si me podés acá tirar un corte fino, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende? A Sí. eso vamos. Y eso sería lo global. Después vamos a ir más fino en cada una de las patologías y en cada uno de los protocolos. ¿Qué pasa con la ventana en el cerebro? ¿Sí? Con el ventaneo. Vos tenés dos tipos de ventanas. Una ventana de partes blandas o parénquima y una ventana ósea. ¿Cuándo usás cuál? Bueno, vos decís, bueno, a ver, paciente que se cayó en la calle hizo un síncope, no se sabe por qué. Lo encontrás inconsciente. ¿Amerita las dos ventanas? Y sí, está porque no se sabe si tiene una fractura, le dieron un golpe y por ende por el traumatismo hizo una ACV y tiene una fractura, o no se sabe si se cayó porque hizo una ACV y al golpearse la cabeza tiene una fractura. Entonces en eso Claro, se hacen las se dos. evalúan las dos cosas. ¿Cómo? Se evalúan las dos cosas, lo Exactamente, óseo y el parénquima. exactamente. Ahora, suponete que sea un paciente que estaba en terapia y lo bajan del piso y te dicen que aparentemente hizo una ACV, ¿sí? Quieren corroborarlo, ahí solamente utilizas la ventana parénquima, porque ya saben que el paciente no se golpeó, no tiene un traumatismo, nada, simplemente se descompensó y parece que tiene un posible ACV. ¿Se entiende? Esa Sí, es la idea. Igualmente, con el multi-slice no hay mayor problema porque te reconstruye la ventana automáticamente. En cambio, si vos tuvieras un helicoidal, como uno de tercera generación, ahí era el problema porque vos tenías que hacer el scout, un barrido para ventana parénquima, un barrido para ventana ósea, ¿sí? Entonces estás irradiando al paciente muchas más veces. Y por supuesto que, por ejemplo, si tuvieras que hacer un macizo facial, en este caso vos lo que tendrías que hacer era encima posicionarlo en decúbito ventral, porque dijimos que se hacía como una posición de giro antes. Ahora con el multislide eso ya se solucionó. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? ¿Seguro? Bien. sí, sí. Bueno, hasta acá con Tomo hoy, ¿sí? Hasta acá porque ya bastante les di. Ahora hacemos un 10 minutitos y seguimos con física. ¿Está bien? Bueno, Bueno, listo, Nadia, hasta luego. hasta luego, profe.